Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico, pero no solamente Puerto Rico, también de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Hemos estado hablando en este podcast bastante en los últimos días porque ha habido muchas decisiones. Quiero, como siempre, agradecerle a ustedes que se siguen uniendo al podcast, a nuestro canal de YouTube, Profesor Ángel Rosa. Aquí hemos seguido creciendo y recordarles que, además de suscribirse, nos envíen sus comentarios, nos envíen sus sugerencias, porque a mí me gusta incorporar mucho de lo que ustedes me comentan en estos vídeos. Y los que nos ven por Facebook y se suscriben al fanpage de Facebook Profesor Ángel Rosa y hasta en Spotify pueden encontrar estos vídeos diarios cortos, precisos, al grano. Para nosotros esa es la contribución que hacemos desde este espacio. Bueno, hay y ha habido en el día en que estoy grabando este podcast una conmoción a nivel internacional porque el correo de los Estados Unidos, el servicio postal de los Estados Unidos, anunció que iban a dejar de procesar paquetes provenientes de China y Hong Kong hacia los Estados Unidos. Y eso ha levantado una alarma y una histeria detrás de la decisión que evidentemente tiene todas las huellas del presidente Trump detrás, aunque no fue Trump el que lo anunció. Pero se une a una cadena de determinaciones, órdenes ejecutivas, decretos en estos primeros 15 días de la presidencia, de la segunda presidencia de Trump, que siguen todos el mismo patrón y que siguen todos el mismo modelo. Interesantemente, la decisión anunciada por el correo está fundamentada en la idea de que a través del correo y desde la China se envían paquetes que en realidad contienen materias y materiales que se utilizan para el procesamiento y fabricación de la droga fentanilo, que en este momento es una de las grandes preocupaciones sobre la adicción en los Estados Unidos y que está matando constantemente a estadounidenses por su consumo. Y que la función o la decisión se había tomado, que eso es lo que se explica, para evitar que esos paquetes pudieran seguir entrando a los Estados Unidos como una de las medidas anunciadas por Trump para atajar el crecimiento del fentanilo, del consumo del fentanilo en los Estados Unidos. A eso también se unen los aranceles que anunció contra México, que después no se impusieron, los aranceles que anunció en el comercio con Canadá, que terminaron no imponiéndose. Curiosamente, con la China no ha ocurrido todavía eso. Los aranceles que se anunciaron sobre los productos chinos entraron en vigor. El gobierno chino tardó, a diferencia del gobierno mexicano y canadiense, en responder, pero cuando respondió con una serie de aranceles diseñados quirúrgicamente para atacar áreas estratégicas de los intereses comerciales de los Estados Unidos. Por ejemplo, impuso tarifas en la importación o la exportación a China de gas licuado estadounidense. China no produce gas. Impuso tarifas, aranceles, que quiere decir que cuando Estados Unidos exporta sus productos a China, allá el gobierno chino cobra un impuesto y por lo tanto eleva el precio a metales preciosos o metales raros que se utilizan en la confección de instrumentos tecnológicos, como por ejemplo son los teléfonos y otra serie de productos que se confeccionan con materias primas que se compran en la China. Impuso, por ejemplo, también tarifas sobre el equipo agrícola que se exporta de los Estados Unidos a la China, maquinaria agrícola, y el carbón, que también es uno de los combustibles principales para la generación de energía eléctrica en ese país. Y
uno podría pensar entonces que la decisión del correo era una respuesta a los aranceles anunciados por China, aunque no se ha comunicado así, pero vamos, 2 más 2 son 4, no hay que hacer tanto cálculo para darse cuenta de lo que está pasando. Y en menos de 24 horas, el correo revirtió su decisión, tal y como hace unos días, cuando se anunció la congelación de fondos federales por 2 semanas en los que se establecía el cumplimiento con las nuevas visiones y políticas de la administración, tan pronto un juez invalidó la orden, la Casa Blanca la rescindió y la dejó sin efecto. Y de la misma forma, otra serie de decisiones anunciadas no llegan a tener efecto porque producen una reacción entre los afectados y el gobierno de Trump y la propia Casa Blanca, que o termina el presidente retirando su decisión o termina rescindiéndola, como ocurrió en el caso del correo. Después de todo, esto a quien más daño le iba a causar es a los consumidores estadounidenses. Perdónenme, a los que les hubiese subido el precio de los productos que consumen en lugares de venta de artículos que la China ha popularizado en la internet, como Shein o como Temu, y por lo cual había mucha desesperación entre los consumidores estadounidenses ya acostumbrados a consumir estos bienes que se venden a través de estos sites chinos. Y obviamente eso genera una reacción negativa en la opinión pública, empieza a convertirse en insatisfacción y cuando eso empieza a ocurrir, el gobierno y el presidente se retractan inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es este cambia y hoy hago una cosa y mañana hago lo contrario, y hoy anuncio una cosa y mañana anuncio lo contrario o lo dejo sin efecto? Llevamos 2 semanas en eso y se trata de un estilo de gobierno. Esa es la forma en la que Donald Trump piensa que sus ideas y sus visiones de gobierno se van a poder implantar sin la necesidad de legislación, sin la necesidad de acudir y atender pleitos en los tribunales, sino porque generen una reacción de intimidación, ya sea en la población o ya sea en los gobiernos contra los que se anuncian este tipo de práctica. Y por ejemplo, con México, con Canadá, usted podría pensar que funcionó. La presidenta mexicana habló con Donald Trump por teléfono, decidieron que iban a enviar 30,000 guardias nacionales a la frontera de México con los Estados Unidos para evitar que el tráfico de fentanilo o para vigilar el tráfico de fentanilo. Y a cambio de eso, el gobierno decidió, el gobierno de Trump, suspender los aranceles contra México. Pero usted y yo sabemos que 30,000 guardias nacionales mexicanos en la frontera no van a evitar el tráfico de fentanilo, no van a reducir el consumo de fentanilo en los Estados Unidos y tampoco van a reducir la disponibilidad de la droga en los Estados Unidos. Después de todo, mucho de lo que permite el tráfico ilegal de drogas es la corrupción que existe en los gobiernos de los países en los que se da el tráfico de drogas. En México y en los Estados Unidos también. En China y en los Estados Unidos también. En Canadá y en los Estados Unidos también. Pero el golpe de efecto publicitario, el golpe de efecto propagandístico le hace pensar a usted que esas cosas están ocurriendo y que está habiendo grandes cambios y que a diferencia de lo que se percibía de la administración de Joe Biden, en estas 2 semanas Estados Unidos está dando un vuelco y un cambio dramático. Por ejemplo, las deportaciones de ilegales a los Estados Unidos es algo que ha ocurrido constantemente y que ocurre todo el tiempo en los Estados Unidos. Y que ha logrado Trump, siendo ese su principal tema de campaña política, con el que se ganó el apoyo de muchos de los que le permitieron ganar cómodamente la presidencia, que se piense que estas acciones que tienen ribetes inclusive de ilegalidad,
Por ejemplo, el encarcelamiento de personas en una facilidad carcelaria a construirse en Guantánamo sin celebrarle ningún tipo de proceso es ilegal. El presidente no tiene poderes para hacer eso. Pero genera la reacción de que se está moviendo una agenda y de que se está cumpliendo con una promesa. Por ejemplo, el retirarle la ciudadanía de los Estados Unidos a los hijos de inmigrantes nacidos en los Estados Unidos no solamente es ilegal, es inconstitucional. Requeriría una interpretación de los tribunales. Ya un tribunal lo interpretó y la dejó sin efecto. Y la Casa Blanca no ha buscado un remedio jurídico. Pero muchos de los inmigrantes han decidido y están decidiendo regresarse a su país voluntariamente por encontrar que no hay un ambiente que le permita a ellos permanecer en los Estados Unidos, ni siquiera buscar, ¿verdad?, el estatus de legalidad de su presencia allí. Y Trump con eso logra llevarse a su favor la opinión pública y generar esta ilusión de que en 2 semanas está ocurriendo lo que nunca había ocurrido en la historia de los Estados Unidos. Es algo que ya ha ocurrido. De hecho, lo explicó con mucha precisión en sus famosos 11 principios de la propaganda Joseph Goebbels, el ministro nazi de propaganda del régimen de Hitler, mejor dicho, para ser repetitivo, el ministro de propaganda nazi. Goebbels decía, cuando explicaba un principio que él le llamaba la renovación, que la manera de usted desconcertar a la oposición, perdónenme, es abrumarlos con anuncios y con determinaciones y con golpes de efecto en los medios de comunicación, informaciones, noticias, comunicados, conferencias de prensa, determinaciones, decisiones, constantemente, a un paso tan rápido que para cuando la oposición pueda enfocarse en combatir una idea, ya haya otra que la sustituya y ya el enfoque, el foco de la atención pública esté en otro asunto. Y eso genera una incapacidad tanto de los medios de comunicación como de la oposición política de poder organizarse y hacer su trabajo efectivo de combatir a un gobierno que es propio de la democracia. Los gobiernos totalitarios, el gobierno nazi decía vamos a bombardear a los medios de comunicación con decisiones que eran muchas de ellas propagandísticas para que nadie pueda hacer la oposición, y termina eso generando una especie de conformidad, una especie de resignación, una especie de tranquilización de los grupos opositores que termina teniendo un efecto facilitador político. Y esa es básicamente la estrategia. A mí me parece que el defecto que tiene esta estrategia, y lo ha tenido siempre, es que para usted lograr que eso ocurra, usted tiene que estar constantemente generando determinaciones, nuevos anuncios, críticas, comentarios, polémicas, y eso usted lo puede sostener por un tiempo, pero llega el momento en el que es imposible generar constantemente este tipo de ilusión. Y cuando llega ese momento, entonces usted ya ha tocado a tantos grupos de la sociedad o ha tocado a tantos de sus aliados internacionales, inclusive los que eran sus socios, que ya realmente está todo el mundo en su contra. Y entonces se convierte en un problema político de grandes proporciones que termina impidiendo la viabilidad de la estrategia y del proyecto más grande. Pero para eso falta mucho tiempo. Y para eso, 4 años son muchísimo tiempo. Y faltan todavía muchas luchas y muchas controversias. Y todavía falta que el Congreso de los Estados Unidos, que está controlado por el Partido Republicano, decida si se quiere sumar a esas políticas o si, no sumándose, obliga al presidente a continuar
produciendo este tipo de anuncios y de golpe propagandístico que va a ser difícil el que lo que se está anunciando y se está promoviendo y se está proyectando ahora realmente sea duradero, pueda sobrevivir más allá de la semana en la que se discuta. Pero es interesante, en realidad eso demuestra que Trump se preparó muy bien para esta segunda administración y contrario a su primera administración, ha venido con una estrategia sigilosamente diseñada para desconcertar a los grupos de la oposición. Y quién sabe si eso le funcione por algún tiempo. Permanentemente no. Y cuando eso fracase, entonces Estados Unidos tendrá que retomar la ruta de su grandeza. Seguimos mañana.